Esperen que voy a anotar el presente de los que... y Mauro. Se ponía la cara de rey, ¿sí? Entonces, ya evolucionamos, ¿sí? Pasamos de trueque, como el trueque, mucho que tenía problemas para buscar quién quería intercambiar una cosa por la otra y cuánto valía lo que producía uno y lo que producía el otro. Pasamos a bolsitas de sal, caracoles, etcétera, y cada uno tenía su propio sistema en un país con respecto al otro y también tenía problemas. Ya nos vamos acercando, ¿sí?, a la acuñación de las monedas, o sea, monedas que primero se pesaban y luego se les ponía un sello. Ahora, ¿qué pasó? ¿Sí? Eran de oro o plata. Los señores feudales, a cuyo cargo estaba la seguridad del feudo, normalmente estaban comprometidos por agobiantes deudas, ¿sí? Entonces, ¿qué hicieron? Buscaban algún mineral de más bajo valor, ¿sí? Entonces, con ese mineral de más bajo valor, emitían más de eso, ¿sí? Ya empezaban a falsificar, a emitir cosas medias turbias, ¿sí?, para pagar sus deudas, ¿sí? Y también lo que pasaba, ¿sí?, antes de eso, ¿sí?, se cercenaban los cantos de la moneda, ¿sí? ¿Para qué se cercenaban los cantos de la moneda? ¿Para qué imaginan? ¿Para qué se cercenaban los cantos de la moneda, como dice el texto? ¿Qué significa que serían cercenaban? Eso no es como que le van haciendo las canaletas, diría yo, canaletas, esas rayitas que tienen a los costados las monedas. Cercenaban es que las van limando, ¿sí? Van limando pedazos de la moneda. ¿Para qué? Limaban para después fundir Para sacarle el oro, la plata. Si una, no sé, si eso me permitía que emitir más moneda y usar menos oro, menos plata. Ya empezamos con los problemas de emisión, lo que es la inflación actual, ¿se entienden? Se avivaron y dijeron, bueno, si yo voy cercenando las monedas, limándolas, las monedas, o una parte, las hago con menos oro y menos plata y gasto menos y puedo hacer más moneda, ¿se entiende? Entonces, hay una parte que las limo y no le pongo tanto oro a la plata, le pongo más en el medio, ¿sí? Entonces, hacía eso o ponía monedas de menor valor, ¿sí? Y acá dice, para evitar los robos, ¿sí?, el tercer párrafo del texto del 14 de octubre, dice acá del 99, para evitar los robos que se producían al desplazarse los mercaderes por distintas ferias donde comercializaban el metal y las monedas, para evitar que los cercenaran, se pusieron refuerzos en los cantos de la moneda, ¿sí?, para evitar esto, ¿sí? Trataron siempre de combatirlo, ¿sí? Y para evitar los robos, ¿sí?, ¿qué pasó? Las monedas se empezaron a depositar en casas de personajes conocidos y respetados por quienes extendían certificados de depósitos. Y los certificados circulaban entre los comerciantes sin que se retirara el oro, salvo en determinadas circunstancias. Vale decir, yo dejaba las monedas y había gente confiable que me daba un certificado por esa manera, ¿sí? Entonces, para que no... El principio del depósito. Claro. Algo parecido, ¿no? Todavía no existían los bancos, ¿sí? Pero con eso lo que se evitaba, ¿sí?, era que me robaran. O sea, siempre los delincuentes existieron. Y lo que dice el texto es que esto constituye los primeros antecedentes del papel moneda con respaldo de oro. ¿Y por qué? Porque yo dejaba las monedas de oro y por X cantidad de monedas me daban tantos certificados y estaban todos respaldados, o sea que en el certificado yo tenía la tranquilidad de cuando pagaba algo tenía un respaldo en oro, ¿sí?
El paso posterior está dado por los depositarios que emitían más certificados que el oro, ¿sí? Manteniendo reserva lo que eran prestados a los comerciantes, que lo que requiere a cambio un interés con lo que nace el papel moneda. O sea, ¿qué pasaba? El paso posterior era que los depositarios emitían más certificados que el oro mantenido reserva. Otra vez empezamos con los problemas, ¿sí? O sea, me daban más papelitos que el oro, ¿sí? Con lo que algo parecido, con lo que nace el papel moneda, ¿sí? Con respaldo parcial. O sea, al principio veníamos todo bien, ¿sí? Hasta que cercenaban los cantos de la moneda. Después cambiaron el oro por el bronce o el cobre para pagar las deudas. Todo para hacer moneda más devaluada, ¿sí? Y después cuando dijeron, como hay robos, el oro, ¿sí? Lo reemplazamos por certificados de gente que era confiable, le entregaban el oro y nos daban certificados para comerciar. Después lo que pasó es que había más certificados que oro. Y eso es el primer antecedente del surgimiento del papel moneda con respaldo parcial. Pero ¿qué pasa? Realmente la moneda vale lo que la confianza, lo que uno confía en ella, ¿sí? Eso es lo que vale la moneda. Y Estados Unidos tenía el patrón oro. ¿Qué significa el patrón oro? Que cada moneda estaba respaldada, ¿sí? En lingotes de oro, ¿sí? Cada moneda estaba respaldada en lingotes de oro, hasta un determinado momento. ¿Qué momento fue? En algún momento se abandonó ese patrón oro, ¿sí? Si cada moneda estaba respaldada por lingotes de oro, eso era muy confiable, ¿sí? Porque la moneda valía y había oro en la Reserva Federal, que es lo que es nuestro Banco Central, que respaldaba la moneda emitida. ¿Y cuándo se abandonó el patrón oro? ¿Alguien sabe? Bueno, en el año 1970, 71, Richard Nixon, ¿quién fue Richard Nixon? Un presidente. Presidente. ¿Qué pasó, Richard Nixon? ¿Qué pasó con Richard Nixon? ¿Qué pasó? Claro. Claro, porque el tipo hacía espionaje ilegal y todo eso, por mucho menos de lo que pasa ahora, lo tuvo que renunciar, ¿sí? Entonces, él abandonó el patrón oro y el dólar vale la confianza que genera el país, la confianza que genera el presidente, la confianza que generan las políticas fiscales y monetarias que tenga Estados Unidos, ¿sí? O sea, ya perdió, digamos, no tiene totalmente respaldo de oro los dólares emitidos. El dólar vale la confianza, la credibilidad que genera ese país, ¿sí? Ahora, si yo les preguntara a ustedes, ¿hubo algún esquema en la Argentina donde el dólar tenía respaldo, donde el peso tenía respaldo? Claro, en el año puede tener inflaciones seguidas, en el año 89, que fue la inflación de Alfonsín y después Menem también tuvo una hiperinflación, hubo un plan que se llamó de convertibilidad, ¿sí? Donde se devaluó un montón, ¿sí? Y después se dijo, bueno, se quitaron muchos ceros de la moneda y se dijo, un peso es un dólar, ¿sí? ¿Qué significaba eso? Que cada peso que emitía el Banco Central tenía respaldo de un dólar, ¿sí? Entonces, eso generó mucha confianza, ¿sí? Porque incluso uno podía tener una caja de ahorro en pesos y convertirla en dólares, ¿sí? Entonces, eso generó mucha confianza y generó en los primeros años de la convertibilidad, 5, 6, 7 años, prácticamente nada de inflación, porque estábamos tranquilos de que el Estado no iba a emitir pesos, ¿sí? Y que cada peso estaba respaldado por dólares. Pero ¿qué pasó? Se vendieron las joyas de la abuela, se privatizaron empresas y el Estado tenía recursos adicionales.
para financiar el déficit, pero cuando se dejaron de vender las joyas de la abuela, no se redujeron los gastos en forma sostenible en relación con los ingresos. Entonces, ¿qué pasó? La realidad, ¿sí?, es que nos tuvimos que empezar a endeudar, como siempre pasa, o endeudamos o emitimos. Y como en un momento, ¿sí?, 1997, 1998, deberíamos haber abandonado la convertibilidad porque ya no podía sostenerse $1 por $1 y nadie quería hacerlo porque eso iba a generar una explosión inflacionaria, y cuando se hizo un plan por ahí para reducir gasto del Estado para que no pase eso, y voló por los aires el ministro de Economía ya fuera del gobierno de Menem, explotó todo, como pasa acá, y se abandonó la convertibilidad, y bueno, y otra vez empezó todo el problema que tenemos con la inflación y todo eso, pero en los primeros años del gobierno de Kirchner, después de una devaluación de 1-1, 1-3, hubo cierta estabilidad, ¿sí?, hasta que después se pudrió todo y volvemos a la inflación crónica y constante. Quiere decir que la inflación no es un problema de los supermercados, de los gobiernos, ¿sí?, de los empresarios que son malos, ¿sí?, porque cuando el Estado hizo las sanas y las pudo sostener, no había inflación. Incluso en los años de convertibilidad hasta había deflación, había precios que bajaban, ¿sí? Pero cuando el Estado dejó de vender las joyas de la abuela, las empresas privatizadas y todo eso, para sostener, ¿sí?, el gasto fiscal, y empezó a endeudarse, llegó un momento que nadie le prestaba, y ahí explotó todo, y quiso mantener el uno artificialmente, fundió a empresas, y todo porque siempre el Estado crece por encima de los gastos que puede pagar, ¿sí? Entonces, o terminamos endeudándonos, o terminamos dándole la maquinita. De cualquier manera, siempre terminamos mal. Entonces, como conclusión, cuando nos hablan por qué los supermercados, por qué esto, por qué lo otro, vamos a controlar tal cosa, lo que hay que hacer es bajar impuestos y dejar de darle la maquinita y dejar de endeudarnos y gastar de acuerdo a nuestras posibilidades, ¿sí? Pese a que, como hemos visto en la materia, no es bueno ningún monopolio, ningún oligopolio, y el Estado sí tiene que combatirlo, ¿sí?, y crear las condiciones para que haya competencia, ¿sí?, y no tener una sola empresa de gas, una empresa ya lo vimos eso en la parte, sí, de primera parte de microeconomía. Entonces, bueno, digamos, ¿qué es la inflación? ¿Sí? La inflación es el aumento generalizado de precios y servicios, ¿sí? ¿Y por qué se produce la inflación? La principal causa. Porque emitimos moneda descontroladamente por encima de los bienes y servicios que hay en el país. Entonces, si yo emito mucha moneda, creo empleo público, creo mucho gasto público y emito mucha moneda, pero la oferta se mantiene constante, el precio sube por la ley de la oferta y la demanda, ¿sí? Vos podés emitir moneda en relación con lo que crece un país. Si el país no crece y vos emitís, los precios suben, ¿sí?, como cualquier precio, porque la moneda termina siendo papel pintado. Esa es la principal causa, la emisión. ¿Hay otras causas que son secundarias? Sí, porque si hay mucha emisión y los precios suben, se crea también una inflación por expectativa. Llega un momento que yo como empresario no sé cuáles son mis costos, ¿sí? No sé si voy a tener rentabilidad, no sé si voy a poder proyectar. Entonces por ahí aumento por las dudas. Después vienen los aumentos de los precios regulados, la luz, el gas, el teléfono, ¿sí?, que las prepagas, ¿sí?, que entonces se genera todo un combo por esta emisión sin ningún fundamento. Ahora, ¿hay países que emiten y generan poca inflación? Sí. Estados Unidos emite y tiene déficit, pero en Estados Unidos hay confianza y siempre el dólar por el dólar, pese a que el valor del dólar hoy no es el mismo que hace 40, 50 años, pero la inflación es mucho menor. Nosotros le sacamos 13 ceros a la moneda, ¿sí?, a la moneda original. Entonces, claro, nosotros es como el gordo, ¿sí?, que adelgaza.
nos tenemos que portar mucho mejor que otros países que tienen credibilidad. Porque si vos tuvieras credibilidad, por ahí podés mantener cierto déficit fiscal, podés crecer, podés tomar deuda para pagar deuda, lo que se llama rollover, ¿sí? Que es lo que quiso hacer el gobierno de Macri. Tomó deuda para pagar deuda, pero sin haber hecho un ajuste en los gastos, o lo hizo tarde, y cuando vas perdiendo credibilidad en la economía es muy difícil, ¿sí?, de seguir. Por eso muchas veces los políticos nos mienten y nos dicen tal cosa, cual cosa, porque creen que quieren que nos comportemos de determinada forma, ¿sí? ¿Para qué? Para que las cosas les sean más fáciles. Pero nosotros, como siempre somos, digamos, adictos y no nos recuperamos nunca, no nos cree nadie. Entonces, como no nos cree nadie, tenemos que ser muy cuidadosos con el déficit fiscal, ¿sí?, con lo que emitimos, con lo que nos endeudamos, cosas que otros países pueden ser más flexibles, ¿sí? Eso es un poco lo que les quería explicar, y para eso vimos la historia de la moneda y cómo vamos viendo, ¿sí?, cómo siempre surge la vivada, ¿sí?, desde limar una parte de la moneda para que gastar menos oro, desde reemplazar el oro por la plata y el cobre, desde emitir sin respaldo, pero en definitiva lo que vale la moneda es lo que es la credibilidad que tienen los gobernantes en un país. Si un país es creíble, por ahí podés emitir un poco más que en otros países y no generar la inflación que se genera acá. Acá cuando ves que los déficits fiscales son crónicos y que siempre tenemos inflación y que terminamos con un corralito o con un plan Bones que nos sacan, que confiscan los depósitos, ¿sí?, y que los únicos que se salvan siempre son los políticos, ¿sí? Digamos que siempre ellos tienen cómo salvarse o cómo enterarse de lo que van a hacer. Es medio difícil, ¿sí?, poder ser menos estricto, ¿sí?, con los superávit, porque muchos políticos dicen, vos que otros países emiten, y bueno, pero otros países el dólar siempre fue el dólar, pese a que obviamente no vale lo mismo el dólar de hace 40 años que hoy, ¿sí? Brasil tiene el real, que el real vale, un real son, no sé, 4 dólares o 3 dólares, y ahora vale 4 o 5, pero mantiene la moneda, y la gente cree en el real, y la gente no piensa en dólares. ¿Pero por qué no piensa en dólares? Porque no lo estafaron como a nosotros, no es que nosotros seamos peores. Tenemos un Estado que nos ha estafado, nos ha confiscado bienes. Hay gente que en el 2001 perdió ahorros que tenía de toda su vida, de su trabajo, ¿sí? Entonces es muy difícil creer. Entonces, como no podés creer, tenés que ser más estricto que en otros países, ¿sí? Bueno, eso es un poco esto, la historia de la inflación, sepa, de cuando vos emitís en forma desmesurada, ¿sí?, por encima de la oferta de bienes y servicios, vas a tener inflación, que obviamente va a ser distinta en nuestro país que en otro país que tenga más credibilidad en sus dirigentes en general, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo que no hayan entendido? ¿No? Bueno. ¿Alguien que quiera acotar algo de las políticas monetarias y fiscales de sus propios países que entraron, por ahí entró gente después? Yo pregunté si alguien había visto eso, qué políticas monetarias y fiscales adoptarían en caso de recesión o depresión o auge en los países que tuvieron que analizar. ¿No? Nada. ¿Nadie quiere comentar nada? La verdad, profe, que no busqué nada. Bueno, está bien. Bueno, entonces eso seguramente va a ser una pregunta en el final o en el parcial. Cualquier cosa siempre estén a tiempo de buscar y de preguntar antes del segundo parcial, que les reitero, a muchos lo van a corregir, autocorregir ustedes, y algunos se los voy a tomar. Y bueno, entonces el tema es así, el lunes que viene no hay clase, ¿no? Creo,
porque tienen feriado. Bueno, entonces el lunes siguiente vamos a hablar de las funciones de la moneda, ¿sí? ¿Para qué sirve la moneda? Y vamos a hablar quizás un poquitito, una introducción de los bancos comerciales, ¿sí? ¿Se entiende el concepto de la inflación, lo que es y por qué surge? ¿Se entiende? La causa principal es que se emite descontroladamente por encima de la oferta de bienes y servicios. Entonces, hay mucho gasto público, hay mucha plata, la oferta no creció en la misma proporción de los bienes que emite, de la moneda que emito, ¿sí? Poca oferta, mucha demanda de bienes y servicios, el precio aumenta, ¿sí? Como vimos en la parte de microeconomía. Después hay causas subyacentes como las expectativas que tiene un comerciante en la inflación, por las dudas, remarco, por si no logro cubrir mis costos o mi margen de rentabilidad, el aumento de precios regulados, la nafta, por ejemplo, a través de IPF, cada gobierno, son causas secundarias, ¿sí? Bueno, entonces si no tienen más dudas, la próxima vamos a ver un poquito las funciones del dinero y un poquito vamos a hablar, una introducción de qué son los bancos comerciales, ¿sí? Desde ya cualquier duda que tengan o lo que fuera, nos comunicamos, ¿sí? Por el Moodle. Si anda, el WhatsApp no anda, pero el Moodle no anda. Si no usamos Telegram. Bueno. No, ahora tampoco pude yo enganchar. No como una explosión. Como hay mucho se pasa a Telegram. Hoy veía tal, se conectó a Telegram. Digo, ¿qué pasa? No he visto que. Bueno, si no tienen ninguna duda, pregunta, lo dejamos para la próxima clase y cualquier inquietud que tengan de esta clase o de la pregunta que les hice, y lo han analizado, las medidas, ¿sí?, monetarias y fiscales de sus países, lo veremos para la próxima, que tienen más tiempo porque tienen 2 semanas, ¿sí? ¿Estamos bien? ¿Venimos bien? Sí, profe. Sí, perfecto. Bueno, ¿sí alguien quería preguntar algo? ¿No? Bueno, si nadie quiere preguntar, no les voy a robar para que me pregunten. Damos por terminada la clase y cualquier cosa vemos digamos, en 2 semanas nos vemos, ¿sí? Bueno, profe, nos vemos Gracias, en 2 profe. semanas. Gracias.